Bueno, pues la intención de este review es revisar rápidamente qué fue lo realizado el día de hoy. En Euro USD tuve dos trades, uno por la mañana, después posterior a la apertura. Aquí lo que estaba viendo era que estaba el precio reaccionando a los niveles que habían estado principalmente aquí a esta altura. El precio parecía que bajaba, tomaba liquidez y volvía a subir. Entonces aquí lo que hice fue tener una posición de compra. Sin embargo, veía que la reacción del precio realmente no era muy agresiva al nivel en donde yo había entrado. Entonces realmente lo que decidí fue cerrarla prácticamente inmediato con una ganancia pequeña, pero digamos ganancia al fin, para posteriormente ver toda esta tendencia hacia abajo que había estado sucediendo, bajando completamente el precio hasta este otro nivel de acá, que ese nivel también lo veía con un área de resistencia, de soporte bastante interesante. Y lo que veía inicialmente era que el Fair Value Gap que se había generado en esta altura, entre este y este nivel, vemos el Fair Value Gap creado aquí, me podía dar un soporte al Fair Value Gap que veía de este otro lado. Realmente fue una posición no tan pensada, llamémoslo de esa forma, porque una de mis reglas es esperar a que cierre la vela de 5 minutos. Y como podemos ver aquí, si nos vamos más hacia atrás, esa regla realmente no fue respetada. ¿Qué fue lo que yo hice? Entrar inmediatamente, vi que es la vela de este lado anterior a mi entrada había sido de indecisión, veía que empezaba a subir y ahí inmediatamente entré. Ni siquiera entré hasta que cerró esa vela de un minuto. Entré desde antes, dejando mi stop debajo de ese Fair Value Gap que se estaba creando. Eh, Sin embargo, si lo vemos ya del lado de 5 minutos, veíamos que ese movimiento, si me hubiera esperado al cierre, realmente era un take on liquidity completamente. Tomaba liquidez. ¿Por qué? Porque subía, tomaba los stops que estaban directamente en este nivel de aquí, digamos, tomaba esos stops para inmediatamente bajar. Entonces, esta posición la terminé dejando y perdiendo en su totalidad, eh, simple y sencillamente por no haber esperado a que se formara el setup que realmente yo estaba esperando. Una de las cosas que yo tomaba también como confluencia era que según este nivel de aquí, en la primer vela, digamos que está bajista de este lado, esta otra vela roja que estamos viendo de este lado me tomaba liquidez. Entonces para mí eso en ese momento pues fue eh, pensar, esta de aquí fue pensar que ya había tomado la liquidez necesaria, y en cuanto se empezó a crear este Fair Value Gap, lo único que estaba haciendo yo era buscar una forma de entrada. Una de mis reglas también principales no respetadas en este caso pues fue que el Fair Value Gap que tenía yo inicial de este lado, pues realmente nunca se había mitigado, o más bien invertido con otro Fair Value Gap. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Nuevamente, pues veíamos que bajaba y subía. Esto lo podemos ver, yo lo pude constatar más claramente al verlo directamente en un gráfico de TradingView, lo cual me permite analizar pues un poco más rápido
y ya más decente, digámoslo de esta forma, donde vean, yo tenía aquí mi Fair Value Gap de 5 minutos. En esa vela es donde yo estaba ya buscando dónde entrar. Creía que se había formado ahí el Fair Value Gap que me podía ayudar, pero nuevamente pues, mi regla es esperar a que el Fair Value Gap principal, que en este caso era este, fuera completamente mitigado. No fue mitigado, lo que veía posteriormente, vean, parecía que ahí rechazaba, parecía, engañaba, y estaba yo esperando a ver este de aquí. Decía yo, ok, en el momento en el que esa vela se rompa, voy a poder entrar. Veía que ese Fair Value Gap de 1 minuto seguía soportando al 50% del Fair Value Gap anterior. Yo seguía avanzando. Ahí veía un primer rechazo para posteriormente, ahí fue donde estaba yo entrando. ¿Qué era lo que sucedía? Que eso se convertía directamente en una toma de liquidez. Todavía sigue avanzando. Y ahí está. Una toma de liquidez que a mí me venía y me sacaba en cuestión de minutos en esa posición. Si yo hubiera esperado en ese mismo tenor de decir, ok, vamos a ver qué es lo que sucede, y ahí invertía automáticamente. Yo podía, ahora eso yo lo estaba viendo con opción de que fuera un pullback hacia alguno de mis niveles de Fibonacci que tenía marcados. Realmente nunca llegó hacia allá, pero les voy a mostrar aquí qué fue lo que pude haber visto posteriormente. Ya había rechazado ese nivel. Vamos a adelantar esto un poco más rápido. Empezaba, consolidaba y ahora sí rompía ese nivel de Fair Value Gap, creando uno nuevo. En el momento en que había creado este nuevo Fair Value Gap de 5 minutos, vamos a marcarlo. En el momento que creaba ese Fair Value Gap, si yo me voy aquí y yo me esperaba directamente hacia, o más bien en ese momento ya me volteaba yo a ver pues el gráfico de 1 minuto para buscar una mejor entrada. Tenía yo una de 2. Incrementaba mis posibilidades, no necesariamente significaba que fuera a ser, pero mi probabilidad empezaba a ser más grande que lo que había hecho yo inicialmente. Vamos a ver qué sucedía. Ahí podía pensar yo que llegaba a ese. Vamos a adelantarlo un poco más rápido. Vamos a pasarlo a 5 minutos. ¿Por qué a 5 minutos? Porque para ver cuál hubiera sido mi target número 1. Seguía avanzando. Y ahí al menos hubiera podido tomar pues esa ganancia. Una ganancia con un riesgo de 2.4. O sea, de 1 a 2.4. Entonces, una ganancia bastante decente. Y para después ver qué es lo que sucedía. Aquí yo hubiera podido pensar que probablemente llegaba a este Fair Value Gap de acá. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Empieza realmente a consolidar. Sigue consolidando. Y rompe ahí esa estructura. Rompe ahí la estructura que ya tenía. Probablemente. Y esto, el objetivo de este canal realmente es
mostrarlo crudo, si bien ya pasó. Este es un recap de lo que debí de haber visto. Eh, Realmente cuando le puse el bar replay desconozco si era el movimiento exacto, digamos, lo que estoy viendo en este momento. Vamos a decir que hubiera podido ir así, hasta este momento, que hubiera podido yo poner mi entrada y todavía no tocaba la entrada. Vamos a ver qué sucede. Ahí entraba. ¿Por qué estaba poniendo mi entrada en ese Fair Value Gap? Porque había se rompía la estructura en este nivel. Ya había velas que habían terminado debajo de ese. Esa es una señal muy fuerte para mí. Cuando hay velas, como en este lado, donde terminan y cierran debajo de la estructura, busco el primer Fair Value Gap que exista. Y en este caso, ahí está. ¿No? Hubiera podido bajar todavía más, pero hubiera podido haber sumado otro 3.8 pues de ganancia. Eso en el euro. El otro par sobre el que hago trading es el Nasdaq. Aquí perdí completamente de visibilidad. Les puedo mostrar rápidamente acá en la plataforma, en MetaTrader 5, que yo tuve una entrada aquí también, de una posición larga. Lo que veía era que ya el precio había llegado también a una zona interesante donde lo rechazaba. Esta vela había terminado arriba, pero acá venía otra, rechazaba esta zona. Vamos a ir hacia un minuto. Aproximadamente lo que estaba viendo en este lado era una disculpa. Ahora que lo estoy viendo, mi posición fue en venta. Cosa que también hay que seguir mejorando, de recordar muy bien las posiciones. Tuve 3 posiciones en el día y no recordaba en este momento. Pero bueno, ya recordando aquí, lo que yo estaba viendo era, ok, venía después de las noticias, el precio subía. Vamos a marcarlo así. Que inicialmente venía, el precio subía, rechazaba y regresaba a esta zona. Entonces, vamos a verlo a nivel 5 minutos. Ese rechazo lo estaba viendo yo precisamente con este Fair Value Gap que está de este otro lado, a esta altura. Este Fair Value Gap que se crea entre esta vela y esta vela de acá. Entonces, yo lo que veía ahí claramente es que había un rechazo. Tomaba, parecía que era una toma de liquidez de ese nivel, y por eso es que inmediatamente entraba yo a hacer una venta del activo. Entonces, sin embargo, también creo que algo bueno es que en ese momento veía que el rechazo no era muy grande, que sí había bajado, pero volvía a regresar, y en ese momento lo que decido hacer es mejor cerrar esa posición y esperar a un setup que esté más limpio. Sin embargo, ya no presté atención, no vi algo más que me interesara, y perdí de vista porque este Fibonacci, este nivel lo tengo marcado, o lo marqué posterior, eh, ya haber visto cómo se estaba moviendo y que empezaba a bajar. Inicialmente yo lo que tenía era esto así, y aún así, si lo vemos de esta forma, yo debí de haber visto que ya estaba rechazando este nivel. Esto fue a las 5:50.
Y yo normalmente comienzo a operar alrededor de las 8 de la mañana. No tomo la apertura de mercado simple y sencillamente porque soy papá. Eh, Ayudo a mi esposa, preparamos a los niños y aproximadamente al 10 para las 8 cuando ella los lleva, a esa hora pues están yendo y es cuando puedo yo sentarme enfrente de la computadora y ver qué movimientos están sucediendo. Y también cuando yo yo los llevo 3 veces a la semana. Eh, Cuando yo los llevo, ya estoy llegando, ya regresando a casa aproximadamente a las 8 5 para las 8 hora local de la Ciudad de México. Entonces, esto se los comento porque, bueno, muchas veces lo que me pasa es que no veo no tengo la tranquilidad de sentarme a ver que este nivel, en este primer Fibonacci que yo tenía marcado, era válido. Eh, Había rechazado, vamos a tomar un bar replay y vamos a ver qué veíamos a nivel de los fair value gaps. Aquí, esto era la apertura de mercado a las 7:30. Entonces, vamos a ver. A las 7:25, la siguiente vela es la apertura. Había un rechazo bastante fuerte con un rompiendo la estructura, generaba un nuevo fair value gap, parecía que era una simple toma de liquidez, y es más, si no me equivoco, yo tenía marcado esto así. Si nos vamos un poco para acá, vamos viendo a nivel 1 minuto qué fue lo que estaba sucediendo. Ahí, exacto, iba y ahí se empezaba a ir. Entonces, yo lo que veía, y vamos a compararlo con lo que tengo directamente acá. Voy a poner atención en poder tener más claras las horas en GMT para poder trasladarlas allá y decirles exactamente, ¿no? Pero esto era, según yo, esto es 8:05, vamos a ver. Esto todavía está más acá, entonces por acá es por donde yo entro. Entonces, ya recordé mi razonamiento en ese momento. Mi razonamiento en ese momento fue, aquí había dos fair value gaps dentro de esta estructura. Esta estructura los rechaza. Al cierre de esta vela, este fair value gap y este fair value gap son mitigados. Entonces, para mí, en ese momento lo que pensé fue, y estando en ese nivel, dije, esto va a volver a bajar. Y ahí es precisamente donde entro. Aquí. Ahí, digamos, y ahí sí lo pude ver, tenía un pequeño profit, pero digamos más grande de lo que tenía. Y en ese momento donde veo esa reacción a este otro fair value gap es cuando decido cerrar la posición. Sin embargo, nuevamente, y esto es un error que tengo muy, muy, muy constante, pierdo, paso mucho precisamente de time frame de 5 o de 15, 5 a 1 minuto, y muchas veces no regreso a ver el higher time frame, la visión macro, digamos, donde pueda ver
qué es lo que está sucediendo realmente y cómo está reaccionando, y hacia más adelante, bueno, realmente hacia dónde podemos ir. ¿Por qué digo esto? Una cosa aquí también era este de aquí, que es un breaker block, ya se había mitigado y realmente el precio no regresaba hasta allá. Entonces, ¿qué es lo que yo pude haber visto en ese momento? Es que este nivel estaba aguantando, este nivel con tendencia para seguir hacia arriba. Vamos a decir, no, sin embargo, de acuerdo a las reglas que ahorita tengo, que estoy queriendo precisamente compartir con todos ustedes dentro de este, pues que realmente es un diario en video. Lo estoy haciendo pensando en que es un diario en video para mí y después poder escucharme a mí mismo, pero poderlo compartir con más gente que esté pasando por lo mismo. Mi regla es ver estructura de 5 minutos y esperar a cierre de velas de 5 minutos. Entonces, otra vez regresaba, rechazaba, sigue sin estar limpio. Y esto es un término que he escuchado a youtubers que le llaman seek and destroy, que es simplemente el precio sube, baja, tomo liquidez, agarro los stops del de arriba, los stops del de abajo, para posteriormente, y eso lo vamos a ver más por acá. Vean, nuevamente este es como lo tenía yo marcado, el Fibonacci como lo tenía yo marcado. Este empieza a subir, tun, parece que va a rechazar, pero mitiga e invierte completamente ese fair value gap. Sin embargo, para mí no había nada limpio. Ahí es donde yo pierdo completamente de vista qué es lo que estaba sucediendo con este par. Vamos a adelantar un poco más rápido. Y ahí es donde empieza a cambiar. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes que yo debí de haber hecho. Una, tengo un nivel que time base que le llaman, que es el previous week close, que es en donde cerró la semana pasada el precio, y a ese nivel empieza a reaccionar. Hay una estructura aquí grande, si yo la veo a nivel 15 minutos, es más limpia, realmente nunca se rompe. Hasta acá es donde empieza a ver este pullback, rompe este nivel, rompe este nivel. Cuando rompe este nivel yo hubiera podido pensar probablemente en una entrada a esta altura. Vamos a ver. Ahora, esto es lo malo y lo bueno de revisar, porque ves, ahora todo se ve muy limpio, ¿no? Vamos a decir que veía que regresaba hacia ese breaker block. Yo venía y decía, ok, debajo de ese nivel de estructura, y me voy al punto 7. Esto me da un riesgo de una ganancia de 5.2 a 1. O sea, hubiera estado muy bonito, ¿no? Cosa que, nuevamente, todo se ve muy bonito cuando pues, vemos las gráficas de regreso. Pero ok, aquí tenía dos puntos muy fuertes. Estaba el nivel del cierre de la semana pasada, estaba lo que le llama en términos de ICT, el OTE, que es el punto óptimo de entrada, y al mismo tiempo este inicio a partir de esta vela, que es donde empezó la semana, que es donde empieza este impulso fuerte hacia abajo. Entonces, en este nivel había una toma de liquidez bastante interesante, donde abrió el día. Si yo me hubiera ido otra vez, vamos a decir, a un minuto, es más, siguiendo mis reglas actuales, en teoría, yo no tengo un fair value gap, o más bien definido, hasta que toma liquidez, empieza a bajar, tengo yo un fair value gap aquí,
muy pequeño, pero es un fair value gap que invierto de forma fuerte. Después encuentro otro fair value gap aquí que empiezo a mitigar, pero ahora sí empiezo a ver que ya fue mitigado uno, dos fair value gaps. Una de mis reglas es si el impulso empieza con una vela del mismo sentido, en este caso roja hacia abajo, yo lo que busco es entrar en el segundo fair value gap que se haya creado. Si el impulso hubiera empezado, digamos, quitando esta vela aquí en verde y después las otras dos hubieran sido así, yo lo que busco es entrar en ese primer fair value gap. En este caso, si yo digo, ok, aquí es donde se crea, entonces ponemos una posición hacia abajo, solo muy pequeño por arriba, como fue una posición o un fair value gap y ya la reacción creada con puras velas bajistas, voy arriba de este o muy pequeño, no me voy hasta acá, no me voy hasta arriba de la estructura, sino me voy arriba, puede ser arriba de ese, dependiendo de cómo vea de fuerte los otros. Normalmente lo pongo así arriba del segundo, con miras a la base de la estructura. Esto sucedía a la 1 de la tarde, hora de México, hora de la Ciudad de México. Aquí no se alcanza a ver, bueno, porque lo puse al lado, pero si se fijan, mi posición hubiera entrado. Voy a hacer un poquito hacia acá. Mi posición hubiera entrado y para el cierre del día no hubiera llegado hasta mi target, pero hubiera podido cerrar. Vamos a decir que cerraba a las... Vamos a decir que me iba hasta el tope de de aquí. Cerraba yo poco. Normalmente sí espero un poco más. Depende, les comentaba la situación de la hora en la que dejo a mis hijos, etcétera. Si ya estoy, porque posteriormente en la tarde yo voy y recojo también a mis hijos. Bueno, a mi hijo, los dos van en escuelas diferentes. A uno yo voy por él y mi esposa va por mi hija. Y pues bueno, normalmente a esta hora de las 2 pues yo ya estoy con él. De hecho, normalmente yo salgo por él alrededor de la 1. En este caso yo el día de hoy no tuve escuela, pude por eso estar operando más tarde. Y habiendo estado aquí, pues sí, esto fue un error el no haber visto esta posición, haberla tomado, haberla aprovechado y haber ido a buscar alrededor de un 5-1, lo cual hubiera sido muy bueno. En fin, ese es el primer video, o este es el primer video que hago con una reflexión personal de qué fue lo que estuve viendo, lo que debí de haber visto, qué pude haber hecho. Y la intención es compartirles en este mismo formato. No sé, no soy editor profesional de video ni nada. Veremos si más adelante pues podemos hacer un setting un poco más pro, con un mejor audio, con un mejor, no sé. Ahorita estoy grabando desde una iPad, entonces por eso tampoco puedo, y estoy grabando pantalla directamente, entonces desconozco si hay una forma de que salga yo. Pero bueno, a la primera persona que vea este formato, este video, si quiere dejar un comentario, o compartir cómo le fue su día también. Mi intención es nuevamente mostrar el camino
de un trader que no es exitoso aún, pero que busca hacerlo, y compartir este camino con más personas que se encuentren en esta misma lucha, con este mismo deseo. Gracias.